3. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. En este caso, de parte del grupo 5 de la clase de neuropsicología, vamos a realizar la exposición, en este caso, de la caja de Luria, en este caso con mis compañeras. Avanza, por favor. Bien, en este caso, lo que corresponde a la caja de Luria, ¿ya?, consiste en una primera prueba que se desarrolló, en este caso como una batería, por la profesora Christensen, en este caso, que sistematizó estas pruebas que se utilizan para evaluar mayormente las funciones cognitivas de las personas, en este caso, ¿no? Adicional a eso, hubieron varios modelos, ¿no? En este caso en Latinoamérica, en España y todo. Continúa. Le paso a mi compañera Alejandra. Ya, en este caso la ficha técnica, el nombre es Luria DNA, diagnóstico neurológico para adultos. Nuestra caja ha consistido, nuestra temática es Alicia en el País de las Maravillas. Los autores somos Gómez, Alarcón, Marián, Moncada, Medina, Miguel, Prado, Alerian, Melody, Segura, Chacón, Alejandra, Cusco, Saavedra, Jennifer. Nuestro procedimiento, hicimos una entrevista, aplicamos diferentes pruebas para cada proceso. Nuestro objetivo era evaluar los procesos cognitivos actuales de la persona que nos ha apoyado. El tiempo fue 1 hora y se realizó a una población mayor de 18 años y se emplearon materiales como PPTs, juegos, entre otras cosas. Que paso con mi compañera María. Bueno, seguimos con la memoria. La definición de la memoria es algo un poco compleja en el proceso mental. Se podría decir que se encarga de coordinar, almacenar, recuperar la información y también acontecimientos y ideas, entre otros conceptos. Los tipos de memoria son memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y memoria retrógrada o anterógrada. Los tipos que abarqué son memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo mantiene información a pocos segundos y la memoria sensorial nos permite mantener información obtenida mediante los sentidos durante un corto plazo. La memoria sensorial, las áreas de Broca que se sitúan sería el área 5 y 6. En la corteza de asociación somatosensitiva es parte de la corteza parietal. En Luria, el segundo bloque funcional o bloque del input está al servicio de la recepción, elaboración y almacenamiento de la información. La memoria a corto plazo. Según Brodmann, las áreas de 5, 9 y 10 y 15 del lóbulo temporal anterior tienen papeles significativos en la codificación y recuperación de la memoria. En Luria constituyen el sustrato neurológico de los lóbulos orbitales, temporal y parietal, responsables de la organización de los factores psicomotores. Las pruebas que realizamos son estas. Le paso a mi compañera Alejandra. Ya. La atención es un procedimiento selectivo que abarca toda la información, que se encarga de consolidar planes de solución que son calificados al mantenimiento del control. Asimismo, se dividen en atención selectiva, sostenida, dividida y atención focalizada. Los que yo elegí son atención selectiva, que alude al proceso por el cual se da prioridad a algunos sobre otros, y la atención sostenida se refiere a la habilidad para mantener una respuesta conductual consistente durante una actividad continua y repetitiva. La topografía.
La base neurofisiológica de la atención es una amplia red neuronal entrelazadas de estructuras subticales y corticales. El colículo superior y el tálamo, el neuroestripiado y los pares reticulares de la sustancia negra consiste en las principales estructuras subticales relacionadas con la atención. Las conexiones del caudo o la sustancia negra está al calículo superior y del tálamo conformado al circuito básico subtical. En este caso, el área de Brodmann estaría en el área 46, también conocida como región prefrontal, dorsal lateral. Está involucrada en el desarrollo de la capacidad de la atención. El área 9 y 10 del lóbulo frontal se encarga del mantenimiento de la atención. En este caso, desde el punto de vista neurológico, al ser la atención un procesamiento multimodal, intervienen todas las fases neurológicas de la atención, que estaría localizada en cada una de las unidades funcionales, que sería la primera unidad, se encarga del nivel de alerta o vigilia de la atención, la segunda unidad controla sensorialmente de la atención, y la tercera unidad, sistema de supervisión atencional del control motor. A continuación son las siguientes pruebas que se realizaron. Paso a continuación con mi compañera. Muy bien, en mi caso me tocó el área del lenguaje. Es todo lo relacionado al funcionamiento que posee uno para poder comunicarse, ya sea mediante señas, hablado, escrito o códigos, cualquier manera posible en el cual uno puede expresar sus ideas o sus pensamientos. Tenemos los diferentes tipos como lenguaje verbal, lenguaje no verbal, receptivo y el expresivo. En este caso, yo voy a hablarles sobre el lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. En el receptivo, se trata cómo nosotros captamos y entendemos el mensaje o señal hablada por medio de la percepción de las palabras dadas. Y en el expresivo, se refiere a la producción del lenguaje, la entonación en la que uno se expresa y la emoción dada. En caso de la topografía, según Desjardins, el neurólogo suizo, indicó que existe un área definida para el área de lenguaje, que son el área de Broca, en la tercera circunvalación frontal, el área de Wernicke, el segmento posterior de la primera circunvalación del lóbulo temporal, y un centro de lenguaje escrito, la circunvalación angular. Según Brodmann, en su topografía se encuentra específicamente en el área 22, según Wernicke, encargado del lenguaje complejo. También tenemos el área 37, que se encarga de todas las funciones semánticas del lenguaje, el área 38, encargada básicamente sobre la producción y la comprensión del lenguaje. También se encuentran las áreas de Broca 44 y 45, que se encargan del lenguaje expresivo y articulado. En caso de Luria, se encuentra en la tercera unidad funcional, encargándose de la programación, regulación y verificación de la acción, subordinando la conducta a programas de acción utilizando el lenguaje como instrumento organizador. También tenemos a las funciones cognitivas superiores mediante la participación del lenguaje. También acción programadora y verificadora de la conducta. En este caso acá están las dos pruebas que realicé en el área del lenguaje y ahora le doy el pase a mi compañero Miguel Ángel. Bueno, en este caso me toca hablar sobre inteligencia. Bueno, para definir específicamente la inteligencia es, como se diría, la capacidad de solucionar problemas, adversidades, adaptación al medio ambiente o a las situaciones en general, y el razonamiento que una persona tiene sobre esto. Bueno, los tipos son varios: emocional, lógico-matemático, lingüístico, verbal, espacial, ¿no? En este caso son espacial y lógico-matemático los que se han tratado. A continuación. En el caso de la inteligencia espacial, se manifiesta que es la propia capacidad de poder pensar en las tres dimensiones, ¿no? El volumen, lo que vendría a ser la altura, la anchura, ¿no? Lo que vendría a ser la distancia también, ¿no?
y la ubicación de la persona en el estado donde se encuentra actualmente y alrededor a ello, ¿no? Haciendo referencia a la percepción que el individuo tiene sobre todo esto en general. La topografía para lo que es el área espacial es algo compleja, pero si lo diríamos específicamente en el área de Brodmann, se encuentra en el área 5, 6 y el área 17, que incluye un área visual con la que se relaciona justamente el área no visomotora o visoespacial, ¿no? Entonces es una relación entre el lóbulo parietal y occipital. Y para Luria en este caso trabaja mucho el área de lo que vendría a ser la segunda unidad funcional específicamente, ¿no? Y para la ejecución de estos movimientos, el área ¿no? de la tercera unidad. En el caso de la inteligencia matemática, bueno, en este caso es la inteligencia para razonar mayormente, utilizar la lógica para resolver ciertas ¿no? ecuaciones, multiplicaciones, divisiones respecto a esto, ¿no? El uso de procedimientos y la interpretación sobre estos. Las áreas incluidas mayormente para la inteligencia matemática son la 4, la 6 y la 8, ¿no? Se usa mucho el tema, en este caso, del lóbulo frontal, ¿no? Y el lóbulo parietal también en este caso. Y se ha determinado que en el surco intraparietal, ¿no? En este caso, se activa cuando personas utilizan, ¿no? Necesitan realizar lo que es el procedimientos de matemática, ¿no? En el caso de Luria, se cree que las tareas complejas de matemáticas se deben a la interacción simultánea de varios lóbulos del cerebro, ¿no? Por lo cual es muy difícil determinar qué unidad en sí, pero por ejecución se sabe que mayormente trabajan por procesamiento la unidad funcional 2 y por ejecución la unidad funcional 3. Bueno, y estas son las pruebas que hemos realizado de espacio, un Tangle, de lógico matemática, la tabla de cálculo. Le paso el pase a mi compañera Jennifer. En este caso vamos a hablar de la percepción. La percepción es la forma en la que el cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad en su entorno. También denominado como el proceso constructivo por el que organizamos la sensación y captamos conjuntos o formas dotadas. Tenemos varios tipos, de las cuales son percepción visual, percepción espacial, olfativa, auditiva, táctil, térmica, la percepción del olor, la percepción gustativa, percepción del equilibrio, la percepción del tiempo y la percepción del campo magnético. En este caso he elegido la percepción visual, que es el proceso por el cual se muestra la conciencia, que incorpora los estímulos sensoriales recibidos desde objetos, situaciones o hechos. Y hace referencia que se puede definir como la capacidad para interpretar la información que la luz del espectro visible hace llegar hasta nuestros ojos. El resultado de la interpretación que nuestro cerebro hace acerca de esta información es la que conocemos como percepción visual. La topografía en Brodmann está en las áreas 5 y 7, que conforman la región sensitiva secundaria y controla los movimientos corporales que nacen como respuesta a estos estímulos visuales. Y en Luria podemos ver que está en la unidad funcional 2, que es la razón de las lesiones en el lóbulo temporal, situado en el proceso de la unidad funcional. Y la percepción auditiva es la representación mental del entorno sonoro. Se lleva a cabo en el cerebro y de ella deriva la interpretación y la comprensión de nuestras sensaciones auditivas. Es decir, la percepción auditiva se puede definir como la capacidad para recibir e interpretar la información que llega a nuestros oídos mediante las ondas de la frecuencia. Y la topografía es, el área de Brodmann se encuentra en la área 22 de la corteza auditiva primaria, que es el giro temporal, parte del área de Wernicke. Esta región se sitúa cerca del oído externo y se encarga del lenguaje complejo y el procesamiento auditivo. Y en Luria también está situado en la segunda unidad funcional. Sus lesiones producen trastornos sensoriales perceptivos o cognitivos dependiendo de las áreas afectadas. Esa es la primera prueba que he realizado y esta es la segunda prueba. Gracias.
La puntuación dada es la siguiente. Ya, para memoria, se evaluó memoria a corto plazo y memoria sensorial. Los puntos posibles fueron 2 y los puntos obtenidos fue 1 punto. En la atención está atención selectiva y sostenida, los ítems fueron 4. Los puntos posibles 4, el participante sacó 2. En lenguaje receptivo y expresivo tiene 2 ítems y los puntos posibles fueron 2 y en este caso sacó solamente 1 punto. En inteligencia espacial, inteligencia lógico-matemático, fueron 2 ítems, los puntos posibles 4, obtuvo 1 punto. Y en la percepción está la percepción visual y auditiva, el cual tiene 2 ítems, los puntos posibles 4, obtenidos 2 puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias.